La sociedad debería estar discutiendo qué significa el informe de la Contraloría. Esto es impresionante. 30 años después de este sistema nos aparece un informe de Contraloría que habla que no encuentra 12.4 billones de pesos de reservas técnicas. Es decir, cuando dicen el problema de la salud es estructural, yo remito al que el problema estructural de la salud es la captura de algunos sectores empresariales hacia el Estado. Es el problema estructural. ¿Ustedes creen que esto es un cuento? Uno dice estas cosas y dicen, eso parece como Matrix, ¿no? Esa película donde un señor un día se despierta y se da cuenta que todo es una ficción y que él ha salido por allá de un útero y se entera del mundo. No nos estamos enterando del mundo. Es decir, esto ha ocurrido, es constatable, se ha confirmado decenas de veces bajo la quiebra de cada una de las EPS. Ha llegado un gobierno que quiere desembarazarse de esa captura instrumental de las corporaciones del Estado, y este es el activo más importante que tenemos ahora. Esta es mi opinión. Franca, sincera. Son complejos. Y lo han enredado tanto casi para decir que la población no puede hablar. Que no puede hablar un egresado del SENA. Que no puede hablar porque estudié mecánica. Que no puede hablar un egresado de universidad pública de la Universidad del Valle porque estudié una licenciatura. Que no puede hablar de salud. Que tienen que hablarlo los expertos, dicen. Pero cuando Álvaro Uribe Vélez, que tampoco era experto en salud, modificó e hizo la ley 100, entonces sí podía hablar porque hacía parte de las élites. Los de abajo sí no podemos hablar de estos temas. ¿Ya? Creo que he egresado aquí de esta universidad Álvaro Uribe, ¿no? También, ¿no? Cuando Álvaro Uribe Vélez dijo que le preocupaba de esta reforma porque iba a destrozar lo mejor del sistema, que era el sistema de aseguramiento. Y entonces yo no me pude aguantar e interrumpí al expresidente. Le dije, doctor Uribe, ¿cuál aseguramiento? Si las EPS no han funcionado como aseguradoras. ¿No ve que la función es controlar el gasto, gestionar, administrar el riesgo financiero y tienen billones y billones de pesos de deuda con los prestadores, los que verdaderamente atienden a la población? Y entonces me preocupa mucho, representante Mondragón. Y entonces salió una técnica. Qué pena que lo remedia a ustedes los antioqueños, como si estuvieran en Univalle, no estoy en Antioquia. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que vamos a ver ahora a continuación. Dos importantes intervenciones de estos dos congresistas, Wilson Arias y Alfredo Mondragón, desde la Universidad de Antioquia, como pudieron escuchar a Alfredo Mondragón cantándole la tabla a Álvaro Uribe Vélez, desde donde es egresado este señor, y además también vamos a escuchar a Wilson Arias en una de sus mejores intervenciones, cada vez una tras otra, cada vez una mejor intervención que les traigo a ustedes en este canal Lo Más Trinado, que son seguidores de lo que dice Wilson Arias y Alfredo Mondragón, claritico y raspado, hablando precisamente de ese informe que sacó la Contraloría General de la Nación sobre las EPS, que les voy a mostrar en pantalla, que es lo que tiene indignados a miles de colombianos, a millones de colombianos, porque son nuestros recursos, 12,4 billones de pesos que están embolatados, que se fueron al parecer por un hueco o por el bolsillo roto de algún corrupto o de varios corruptos dueños de estas EPS. Aquí les tengo el dato y es la noticia del momento o de la semana. Pero como dice Wilson Arias, esto viene pasando desde hace más de 30 años y como además también lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en alguna entrevista que le hizo Daniel Coronel, las EPS vienen cayendo como fichas de dominó una tras otra y caerán por su propio peso de la corrupción, por el mal manejo de sus finanzas, por la saturación de cada cliente que va llegando allí, de los usuarios que van pasando allí, de las EPS que van cayendo como fichas de dominó. Entonces, aquí el titular de la noticia en cuestión que está allí hablando Wilson Arias es: Contraloría reveló deudas de 26 EPS por 25 billones de pesos. Pero hay un dato más escalofriante que nos saca la piedra como la tiene allí
Wilson Arias. Otro dato que destacó el ente de control es que el pasivo de dichas reservas técnicas alcanza un total de 13,7 billones, de los cuales solo están respaldados 1,3 billones de pesos en inversiones, evidenciando así un faltante de 12,4 billones de pesos colombianos, recursos públicos de los colombianos que están embolatados, como diría Wilson Arias, se lo mecatearon en cositas, o como decimos aquí a veces, se lo mecatearon pero en casitas. Así que sin más preámbulo, vamos a ver también qué dijo de esta situación el senador Wilson Arias y además el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, del Valle del Cauca. Vamos a ver aquí en Twitter cómo anunciaron ellos esta intervención. Primero vamos a ver a Wilson Arias, que presenta su discurso diciendo: los que permitieron que se perdieran 12,4 billones de pesos de la salud en manos de EPS hoy quieren darnos lecciones de pulcritud. Primero, salgan de donde están escondidos y respondan por estos 12,4 billones de pesos perdidos. Y la pregunta es, ¿qué hicieron con esa plata que no aparece? Vamos a escuchar qué más dice Wilson Arias, porque él acá agrega: la pérdida de 12,4 billones de pesos en manos de las EPS debería tener a la derecha colombiana, a los Uribes, a Miguel Uribe, a Álvaro Uribe y a Paloma Valencia, que a propósito también Alfredo Mondragón la menciona ahora, revelando más detalles de lo que se habló en la Casa de Nariño en esa famosa reunión o tomada de tinto que se realizó el año pasado, hablando sobre la reforma de la salud. Precisamente también esta audiencia que se realizó este viernes en la Universidad de Antioquia en Medellín es sobre una audiencia sobre la reforma estructural al sistema de salud que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República, a pocos días, pero en medio de un saboteo salvaje que están allí realizando estos opositores, los Uribes, Paloma Valencia y demás compañía del Centro Democrático y opositores como de Cambio Radical y otros partidos que solo van allí a sabotear. Entonces acá dice Wilson Arias: la pérdida de 12,4 billones de pesos en manos de las EPS debería tener a la derecha colombiana alarmada, no creando excusas para justificar el probable desfalco. Vamos a escuchar entonces a Wilson Arias primero y después a Alfredo Mondragón en esta audiencia que se presentó exactamente en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia el viernes 23 de febrero. Bienvenidos. A continuación, el senador coordinador ponente del proyecto de ley en audiencia, Wilson Arias. Muchas gracias, apreciados y apreciados. Como suele ocurrir y nos hemos saludado tanto con mis amigos de la mesa, saben que suelo procurar resumir esta parte. Saludos a la mesa a todos, muy queridos, muy afectuosos. Y también, desde luego, a ustedes que son tan importantes para la audiencia, amigas, amigos, representantes de todas las organizaciones, sociedad civil, empresarios, en fin. Yo he estado pensando mucho, digamos, esta audiencia en particular y las que se siguen, se dan en un nuevo marco. Esos nuevos marcos a veces suelen ocurrir, aunque uno no lo crea, en algo hay como en sitios relativamente localizados. La sociedad debería estar discutiendo qué significa el informe de la Contraloría. Esto es impresionante. 30 años después de este sistema nos aparece un informe de Contraloría que habla que no encuentra 12,4 billones de pesos de reservas técnicas. Cuando es interpelado, el Contralor responde a lo que es elemental. Dice: si me demuestra que eso está malo, tengo que remitirle la crítica a las EPS que me dieron la información sobre la cual yo he operado, haciendo relativamente elementales sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ¿vale? Es decir, es muy difícil que desde el sector privado empresarial de la salud, al que desde luego no pienso uniformizar, porque allí mismo dice que hay 5 EPS que sí cumplen, no puedo uniformizarla, tengo que hacer un aplauso desde el corazón por aquellas que cumplen, pero
digamos que va a ser difícil la polémica según la cual el Contralor o se ha equivocado, en cuyo caso habría que corregir rápidamente, o alberga algo así como sentimientos innobles hacia las EPS. Primero, yo pienso que la dificultad del debate estriba también en lo que intentamos superar, y es lo que algunos denominan la ciudadanía de baja intensidad. ¿Qué es una ciudadanía de baja intensidad? Una ciudadanía que no tiene suficiente información o no discute con calidad estos dominios públicos, aunque padezca como nunca. Usted puede encontrar un país empobrecido económicamente, miserabilizado y con una oligarquía que todo se lo lleva, y ese país no discutir los asuntos de fondo porque tiene ciudadanía de baja intensidad. Primero que quiero notar. Es decir, cuando dicen el problema de la salud es estructural, yo remito al que el problema estructural de la salud es la captura de algunos sectores empresariales hacia el Estado. Ese es el problema estructural. ¿Por qué 30 años para esperar este informe? Pero le anticipo. ¿Hubo alguna vez un informe 2014 de la Contraloría? Vayan, búsquele. Mensaje de advertencia, función de advertencia. La Contraloría advertía todo esto que está pasándonos hoy, 10 años después. ¿Ustedes creen que esto es un cuento? Uno dice estas cosas y dicen, eso parece como Matrix, ¿no? Esa película donde un señor un día se despierta y se da cuenta que todo es una ficción y que él ha salido por allá de un útero y se entera del mundo. No nos estamos enterando del mundo. Es decir, esto ha ocurrido, es constatable, se ha confirmado decenas de veces bajo la quiebra de cada una de las EPS. Parte de la dificultad yo creo que radica ahí. La ciudadanía de baja intensidad también supone instituciones de baja intensidad, inclusive prensa de baja intensidad, medios de baja intensidad, universidades de baja intensidad, academia de baja intensidad. Aquí hubo un flamante ministro, después fue ministro, que cuando salíamos del problema de Saludcop hizo un documento para explicar la conveniencia de la integración vertical, señoras y señores. La conveniencia. ¿Cuál será ese ministro que no quiso mencionar su nombre? Ahí se lo dejo para que lo respondan en la caja de los comentarios. De la integración vertical, y recibió aplausos nacionales, hasta de la academia. Después fue ministro, cuando yo era ministro también, cuando yo era representante de la Cámara. Me tocaba soportar sus peroratas sobre el neoliberalismo. Por estos días hemos escuchado que también nos quieren instruir sobre la importancia de las leyes del mercado. El funcionamiento de la mano invisible, repitiendo el discurso de Hayek y de otros, hoy, después de que la humanidad, y luego esta discusión interesante, después de que la humanidad discutiera y en mi opinión derrotara teórica y políticamente ese liberalismo del capitalismo salvaje, eso llamó estado de bienestar, para no hablar del socialismo, para que quede claro, para decir política e ideológicamente lo que pienso sobre este tema, porque no voy a escurrir la discusión. Es decir, aquí teóricamente eso está demostrado, que las leyes del mercado, si no son socorridas por el Estado o contenidas por el Estado, produce capitalismo salvaje aquí en Cafarnaún y por estos días. Y eso es lo que está ocurriendo. Está capturado el Estado. Hay un capitalismo rentista en la salud y en otros órdenes que permiten que acumulen grandes ganancias, inclusive en mi opinión defraudando la propia norma del Estado, que recurrentemente modifica su norma para atemperarlo a los nuevos niveles de rentismo y de defraudación pública. Después de la Contraloría, de la función de advertencia que les dijo, ojalá y no fuéramos a estudiarlo, vino una sucesión de modificaciones normativas alimentadas por una consultora que ojalá conozcan, la está mencionando Mazzucato en estos días, MBA al azar. Vayan a Google, busquen qué es MBA al azar, busquen lo que hizo en Europa, busquen el modo como defraudó el sistema financiero español, busquen qué tuvo que ver con Bankia, con Rodrigo Rato. Busquen y entérense lo que fue Bankia y MBA al azar, y la estamos trayendo aquí como consultora de este asunto de la salud, y le aplaudieron e hicieron normas en Colombia en función de lo que les dijo MBA al azar, señoras. Pero también le entregaron consultorías de Ecopetrol, pero también de empresas municipales de Cali, donde la descubrí yo en una investigación. Pero también la encontramos en Electricaribe, es decir, donde hay un torcido, está MBA al azar, incluido el torcido de la salud. Claro, el problema estructural. El problema que tenemos, en mi opinión, es que tenemos un Estado que ha estado inveteradamente, y especialmente en el último periodo, capturado
por las corporaciones, casi en todos los órdenes. Pero aquí, y esta es la parte que quiero decir, si hay un elemento nuevo. Ha llegado un gobierno que quiere desembarazarse de esa captura instrumental de las corporaciones del Estado, y este es el activo más importante que tenemos ahora. Esta es mi opinión. Ahora el cambio. Franca, sincera, como creo que no podría hacerse. Voy a leerle solamente para terminar 2 aspectos de lo que dice la función de advertencia que nos dieron 10 años antes. Si nos dejamos convencer de la intelectualidad orgánica del gran capital, para decirlo como yo creo que debería llamarse, de los Juan Carlos Echeverris que dicen, aplaudamos como sociedad la integración vertical, ¿no? Los más jóvenes, los más añejos, no importa. Si eso es lo que predomina, en 10 años, 2034, tendremos que preguntarnos por este informe de Contraloría, como hoy me pregunto por este que les leo en 2 líneas solamente. Para esa época, según esa función de advertencia, comillas, el 61%, atentos, 61% de las EPS no tenían recursos líquidos para funcionar. No tenían recursos. Segundo, 44 de las 72 EPS, ¿te imaginas cuántas habían en esa época, ve? ¿Te imaginas? 44 de las 72 registraban un margen de solvencia negativo y no contaban con capacidad financiera para operar legalmente. ¿Y qué ocurría después? Que se quebraban. Con frecuencia se quebraban ellas, aunque sus otros negocios pelechaban. Eso no fue Saludcop, señoras y señores. ¿No lo vieron ustedes? ¿Y no lo vieron los funcionarios de entonces que hoy trabajan para las EPS y para los gremios de las EPS? ¿No lo vieron? ¿No se enteraron que esto estaba ocurriendo? Esto estaba ocurriendo. Y algunas de ellas se iban, mandaban sus pacientes a otra EPS sin reservas técnicas. Pacientes enfermos, incapacitados, sin reservas técnicas. En los contratos, asesorados por MB Al-Azhar, señoras y señores, la que estaba diciendo ahora. ¿Y después qué hacían? Ya no hay problema, contratemos que no se vienen las reservas, porque después está Papá Estado. Y Papá Estado pagaba la deuda posterior de las reservas. Eso ha pasado de manera sucesiva, con recursos inconmensurables que le han costado al Estado, y esta es una forma más perversa de captura corporativa del Estado. Eso se llama rentismo. Eso no es capitalismo, como dice Petro, es rentismo vulgar. Y nos dan lecciones de filosofía y de ética. Bueno, yo sí quiero decir que ese debate está servido, no para mí, para la sociedad colombiana. Ojalá esta universidad y esta audiencia se constituya una ciudadanía seria, que discute y pregunte, esta vez sí de verdad, al menos dónde están esos 12.4 billones, porque les va a quedar muy difícil explicar que no se los han embolsillado. Saludcop terminó construyendo canchas de golf, ¿te acordás? Con inmobiliarias, también Sanitas ha tenido negocios inmobiliarios ahora. Y la EPS va para abajo, mientras los otros negocios pelechan. Hay plan de inversión inclusive extranjero. Este fue mi debate de hace meses. Entonces vos tenés un negocio para castigar en función de que el Estado se perjudique y el interés general se perjudique, y otros negocios que son privados tuyos, o bien de la salud, u otros que resultan pelechando. Hay que desnudarlo y hay que tener no solo valentía, apreciados y apreciadas. En mi opinión, hay que tener sentido de país elemental, no solo para decir estas cosas, sino para saber soportarlas en los debates. Mi opinión, tenemos la oportunidad de hacer una verdadera reforma a la salud y no un maquillaje de reforma a la salud, cual también podría producirse en este país. Muchas gracias, apreciados y compañeros. Excelente, magistral clase. Muchas gracias, senador Wilson, por... Y raspado, se las cantaron a Uribe justamente allá donde estudió Álvaro Uribe Vélez en la Universidad de Antioquia, el creador de la ley 100. Y por esta razón hoy estamos necesitando de una vez por todas, es ahora o nunca, la creación de una reforma estructural al sistema actual de salud que fracasó y seguirá fracasando y está a punto de colapsar con todo lo que ha venido pasando con estas EPS. Ahora a continuación vamos a escuchar a Alfredo Mondragón también, que habla fuerte, claro y sin tapujos, precisamente se las canta también al señor Álvaro Uribe Vélez y a Paloma Valencia en esta Universidad de Antioquia. Pero antes vamos a ponernos en contexto con este
comunicado que de pronto algunos no saben de lo que está hablando Wilson Arias y por qué estamos tan indignados con esta situación de las EPS. El comunicado salió el 19 de febrero del 2024. La Contraloría reveló deudas de 26 EPS por 25 billones de pesos. El informe resaltó que el gobierno nacional se encuentra al día con las EPS, para que de pronto los opositores no van a decir que eso es culpa de Petro. Entonces acá dice que la Contraloría General de la República advirtió que con corte a octubre de 2023 las deudas de las EPS son de 25 billones de pesos, entre deudas con IPS y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas. Y acá entre comillas dice, 16 de estas EPS, el 61.5% de las mismas, cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y, lo más grave, no cumplen con la provisión ni con el régimen de inversión de las reservas técnicas, incumpliendo así los 3 requisitos para operar: contar con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas, aclaró la Contraloría. Están en la quiebra. En el informe se destacó además que solo Salud Total EPS, Confachocó, Compresoca, EPM Salud y EPS Sura cumplen con dichas reservas técnicas o activos de inversión, mientras que las otras 21 EPS analizadas no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas, lo que demuestra un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud. Igualmente se destacó que solo 10 EPS, equivalentes al 38,4%, tienen sus indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, lo que permite concluir que su situación financiera es satisfactoria y les posibilita garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados. Pero a la par se estableció que el 93,5% de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año, es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente. El 51% del total de la cartera corriente de las EPS se concentra en 3 empresas: Famisanar, Sanitas y Emsanar, con un monto de 5.4 billones de pesos, y las EPS Famisanar y Sanitas poseen el 40% de la cartera corriente por un monto de 4.1 billones de pesos colombianos. Otro dato que destacó el ente de control, este es el dato más aterrador, es que el pasivo de dichas reservas técnicas alcanza un total de 13.7 billones de pesos, que es el tema ahora en cuestión con lo que dijo Wilson Arias, de los cuales solo están respaldados 1.3 billones de pesos en inversiones, pero en inversiones, como dijo Wilson Arias, en inversiones en lo que ellos a lo mejor construyen en sus clínicas privadas, evidenciando así un faltante de 12.4 billones de pesos colombianos. Finalmente, el informe resaltó que el gobierno nacional se encuentra al día con las EPS, aunque sí existe una deuda por pagar de 3 billones de pesos por presupuestos máximos destinados para cubrir los servicios y tecnologías en salud no financiados, por lo que el Ministerio de Salud debe proceder en el saneamiento de estas deudas, a lo cual la Contraloría hará el seguimiento respectivo. Vamos a ver entonces qué más pasó allí en la Universidad de Antioquia, con lo que va a decir a continuación el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, que también termina aplaudido allí en este recinto de la Universidad de Antioquia. Alfredo Mondragón. Recordemos que esto es en el auditorio Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Audiencia pública. Todos y a todas, ¿cómo están? Vamos a ver qué dice sobre la reforma al Bueno, sistema de salud. fue un periodo muy difícil, muchos meses debatiendo esta reforma en Cámara, y por supuesto quiero valorar y reconocer a toda la mesa directiva, pero yo quiero valorar, de verdad lo digo,
el papel que cumplió nuestra presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, la compañera Lopera, María Eugenia Lopera, porque se dio un debate a fondo en el escenario del Congreso tan difícil. Yo quiero valorar eso. María Eugenia Lopera hubiera sido más fácil para ella haberse plegado a todas las seducciones y amenazas de sectores muy poderosos y todas las presiones de sectores económicos. Pero definió que se dejaba guiar por principios profundos de democracia y de criterios liberales, y es que las sociedades modernas, para que fueran modernas, han avanzado a lograr la dignidad humana. Y la dignidad humana se da sobre la base de superar aquello que decían que era una especie de derechos de naturaleza, solamente para unos, otros estaban sometidos básicamente a ser subordinados. Y que para tener la condición de ciudadanos y ciudadanas hay que darle dignidad, y para tener dignidad hay que tener derechos. Y la salud es un elemento fundamental para la dignidad humana. Derecho humano. Así que universal. esos principios, los que guiaron a muchos de nuestros compañeros en muchas controversias entre nosotros, pero planteando que qué es lo que le sirve al país. En estos breves, diría yo, minutos, porque efectivamente hoy le corresponde al Senado de la República asumir la continuación de este desafío, y yo felicito y saludo mucho a mis compañeros del Senado, a la doctora Berenice, a Wilson, al compañero que convoca, Omar, que convoca a la audiencia. Dos elementos, compañera Berenice, me parece muy serio los planteamientos que usted trae. De entrada, no sé si por unidad de materia se pueda vincularlo del tema de alimentos ultraprocesados, pero es un debate que hay que seguir dando. Me parece que es muy serio cuando usted lo plantea. Me parece muy importante cuando la senadora plantea la preocupación sobre que si vamos a entregar el 85% de los recursos a los prestadores sin auditoría y solamente a auditar el 15%. Ese debate lo tuvimos de manera intensa en la Cámara de Representantes, y le queremos recordar al país, y como es de ideas me parece muy importante porque sé que a usted le van a servir mucho esto. Pues actualmente a las EPS le entregan anticipadamente el 100% de los recursos y ellas mismas se auditan. ¿Cuál es la preocupación de los opositores? Mentirnos diciendo que si nosotros le entregamos anticipadamente el 85% vamos a quedar una mala suerte de corrupción porque le vamos a entregar a unos prestadores el 85%. Pero además recuerden ustedes, como parte de los acuerdos dijimos que el ADRES ya no va a hacer la auditoría de las cuentas, que la van a seguir haciendo las EPS y si se le va a pagar. De tal manera que vamos a construir sobre lo construido porque vamos a aprovechar capacidades instaladas. Lo que sí no estamos de acuerdo es que por figuras se queden manejando casi que de manera monopólica la contratación de los prestadores, porque finalmente es a conveniencia de su garantía y rentabilidad y no es la garantía del bienestar de la población. Porque a algunas EPS le queda más fácil contratar un prestador lejos de donde están sus propios afiliados. Su rentabilidad está en función de lo que la gente tiene que ajustar para ellos. Por eso no estamos de acuerdo que la contratación de los prestadores y los contratos sea solamente por la vía de las EPS, pues porque eso ha sido la forma que han manipulado básicamente las garantías del derecho a la salud. Y si hay una EPS que sea consistente y que tenga una intención nacional, sabe que ese tema no podemos aceptarlo, porque es seguir aceptando la lógica del negocio por encima del derecho como elemento de dignidad. Entonces voy cerrando para plantear lo siguiente. Son complejos y lo han enredado tanto casi para decir que la población no puede hablar, que no puede hablar un egresado del SENA, que no puede hablar porque estudié mecánica, que no puede hablar un egresado de universidad pública de la Universidad del Valle porque estudió una licenciatura, que no puede hablar de salud, que tienen que hablarlo los expertos, dicen. Pero cuando Álvaro Uribe Vélez, que tampoco era experto en salud, modificó e hizo la ley 100, entonces sí podía hablar porque hacía parte de las élites. Los de abajo ahí sí no podemos hablar de estos temas. ¿Ya? Creo que egresado. Recordando una entrevista que le hizo Néstor Morales en Blue Radio, Alfredo Mondragón, que se quisieron burlar de él porque es estudiado en el SENA y es ponente, representante en este debate sobre la reforma estructural al sistema de salud. Entonces,
lo estaban criticando por esta situación a Alfredo Mondragón y allí Alfredo Mondragón supo responderle a Néstor Morales ante esta burla que le quisieron hacer estos periodistas, una encerrona que allí Alfredo Mondragón supo responder, como va a contar a continuación. De esta Universidad Álvaro Uribe, ¿no? También, ¿no? Bueno, el pueblo tiene derecho a hablar, todos con sus contenidos, con sus énfasis, pero quiero cerrar. En el tinto que invitó el presidente Petro al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde efectivamente Uribe invitó a sus aliados y a los que piensan más o menos como él, y el presidente Petro nos invitó a otro, cuando Álvaro Uribe Vélez dijo que le preocupaba de esta reforma porque iba a destrozar lo mejor del sistema, que era el sistema de aseguramiento. Y entonces yo no me pude aguantar e interrumpí al expresidente. Le dije, doctor Uribe, ¿cuál aseguramiento? Si las EPS no han funcionado como aseguradoras. ¿No ve que la función es controlar el gasto, gestionar, administrar el riesgo financiero, y tienen billones y billones de pesos de deuda con los prestadores, los que verdaderamente atienden a la población? Y entonces me preocupa mucho, representante Mondragón. Y entonces salió una técnica. Qué pena que los remedia a ustedes los antioqueños, como si estuvieran en Univalle, no estuvieran en Antioquia. Pero, cierro con esto. Ahí estamos con el ministro, ¿no, ministro? Entonces, ¿cómo así? Si ustedes nos mal administran los recursos, el diseño institucional que usted dejó, y cuando les faltan recursos, entonces no capitalizan, como dicen que ellos ponen paja, siempre terminan buscando al Estado, decir, no me pagan los recursos, no me dan recursos y no puedo funcionar. Tan fácil así. Y sale Paloma Valencia a decir, como si fuera la técnica del especialista, me dice, Alfredo, tú no sabes, es que el Estado es el asegurador de última instancia. Y yo le digo, pues tan fácil, tan técnica. O sea, utilizan los recursos públicos como le da la gana, crean deuda, tienen que capitalizar, y cuando tienen que capitalizar, ahí sí no tienen plata, terminan es que pidiendo los recursos del Estado. ¿Alguno de ustedes se endeuda para comprar una moto? ¿Cuáles son los recursos de ustedes? De su trabajo, ¿cierto? O de su microempresa, o de pequeña empresa. No pagan la deuda de la moto o el celular, ¿no le están llamando todo el tiempo? ¿Viene el Estado y les paga la deuda? No. Pues bueno, a las EPS manejan sus recursos del Estado, la manejan mal, y cuando les falta, ahí sí buscan a papá Estado para que les pague la deuda que tendrían que asumir ellos. ¿Eso es aseguramiento? Bueno, el país está creciendo en esta dinámica, y muchas gracias, porque creemos que si el país crece, va creciendo el país y la garantía de derecho social. Muchas gracias. Muy bien, terminó también aplaudido allá. Muchas gracias, representante Alfredo Mondragón. Bueno, Por los estudiantes de la Universidad de Antioquia, tanto también como le pasó así como terminó Wilson Arias aplaudido, así también terminó Alfredo Mondragón, que además agregó más información en sus redes sociales sobre lo que acaba de decir. Escribió, si la derecha rechaza la corrupción y el derroche, pregunta, ¿por qué defiende la pérdida de 12.4 billones de pesos a manos de las EPS? De 21 EPS, solo 5 reportan sus reservas técnicas. Unas cumplieron, la mayoría no. Uribistas, dejen las argucias para ocultar el probable desfalco. Y además, agrega, las EPS manejan más de 80 billones de pesos del Estado. Los manejan mal, le niegan atención a la gente, y cuando pierden la plata, ahí sí buscan a papá Estado para que las rescate. Hoy en Antioquia, esta fue la audiencia sobre la reforma a la salud, con la presentación, además también del ministro de Salud, que en otro video de pronto lo vamos a estar mostrando. Aquí Alfredo Mondragón también dice, el 80% del territorio colombiano tiene un índice de muy bajo acceso a servicios de salud. Una horrorosa situación que estamos determinados a cambiar. Y por último, hay una importante denuncia o un comunicado del congresista Alejo Toro, que también estuvo presente en esta audiencia en la Universidad de Antioquia, y él aquí ha publicado en las últimas horas lo siguiente: 12 congresistas de varios partidos hemos convocado a una citación pública
a las EPS en la Comisión Séptima de la Cámara luego del informe de la Contraloría General de la República de Colombia sobre el incumplimiento de requisitos habilitantes para poder funcionar, así como el informe de la Reserva Técnica por parte de las EPS para que expliquen al país las irregularidades en las cifras que ponen en riesgo la salud de millones de colombianos. Y aquí está el comunicado. La proposición firmado por varios congresistas. Ahí está Alfredo Mondragón, Susana Gómez, David Alejandro Toro, entre otros congresistas que están ahí. Esto es noticia en desarrollo. Además, también en redes sociales están compartiendo este discurso, como Vicente, que dice: sin pérdidas, estas palabras, este es el verdadero meollo de todo el asunto. Ciro Ramírez escribe: Wilson Arias, qué grande eres. Aldair Lampreda dice: esto hay que compartirlo. Excelente, senador Wilson Arias. Así se le habla a estos atracadores de la salud y todos aquellos que se dan cuenta de los desfalcos y luego terminan trabajando para los ladrones y hoy nos vienen a hacer la moral o a hablar de moral. Además, el satélite dice: enorme esta intervención del senador Wilson Arias. Juan dice: este compañero es de los que no teme tomar partido por la clase trabajadora, decirle las verdades a la oligarquía ladrona y arriesgarse cuando corresponde. Saludos, Wilson Arias. Es un discurso que ya se está viralizando en redes sociales. Discurso de Wilson Arias y de Alfredo Mondragón desde la Universidad de Antioquia. Se los quería compartir aquí para todos ustedes, los seguidores del canal @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Muchas gracias por compartir este video, por suscribirse al canal y por seguir la página en Facebook. Nos vemos en otro video a continuación. Feliz fin de semana. Chao, un abrazo para todos.